Estamos en la cuarta lección del bloque 3, en el que estamos estudiando el reforzamiento en la utilización de Blocks. Esta va a ser una sesión corta, precisa y concisa, donde vamos a aprender un nuevo tipo de bloque de órdenes, así que vamos directamente a lo nuestro. El día de hoy toca estudiar el Reclaim Block, o en español el bloque de regeneración, ¿de acuerdo? O de recuperación. Repito, esta es la lección 4 del bloque 3, un nuevo bloque de órdenes por estudiar. Como siempre, mostrar el descargo de responsabilidad de trading y vamos directamente a lo que nos interesa. Nosotros previamente hemos estudiado el Market Maker Buy Model y Market Maker Sell Model. En este caso voy a hacer relevancia en principio al Market Maker Buy Model. Recuérdense de que cuando hablamos de un modelo de compras de hacedor de mercado, de Market Maker, es básicamente la formación de una acumulación, expansión, retroceso, reacumulación, expansión, retroceso, reacumulación, expansión, hasta que pues el precio llegue a una siguiente zona donde distribuya. Esta zona puede ser un nivel de referencia institucional como un Bearish Short Block, por ejemplo. Entonces, en este tipo de contextos en el que potencialmente se forma un modelo de compras o un perfil de mercado de compras, de market maker, lo primero que vamos a tener a nuestra izquierda es la formación de una curva de ventas, ¿de acuerdo? Esa curva de ventas está representada pues por impulsos y retrocesos bajistas, ¿no? Que básicamente tienen direccionalidad bajista. Es lo que conocemos o lo que se conoce como curva de ventas, porque nosotros que formamos parte del interés abierto operamos esta curva de ventas en cortos, ¿de acuerdo? Entonces es básicamente esa la explicación. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que en esta curva de ventas van a existir bullish sharp blocks, ¿ok? Que van a ser rotos, van a ser fallidos, o sea que no van a funcionar hasta que el precio claramente llegue a un siguiente nivel de patrocinio institucional, de temporalidad mayor y de relevancia. ¿Ok? Entonces, esas van a ser las pautas o factores que hay que tener en cuenta a la hora de esperar que el precio se detenga en determinado nivel. A lo largo de toda la curva de ventas vamos a observar impulsos, retrocesos, y lo que nos va a interesar es básicamente los bloques de órdenes alcistas, que van a ser las últimas velas de los impulsos básicamente, no en este caso velas bajistas, que se vayan formando justamente en ese swing anterior. Una vez que el precio llega a ese nivel de soporte institucional o ese nivel de referencia institucional, que en este caso sería el término de la curva de ventas, vamos a ver la potencial formación de una curva de compras. ¿Ok? Esa curva de compras va a favorecer las oportunidades en largos, ¿de acuerdo? Es allí cuando nosotros encontramos setups en niveles óptimos de entrada, entradas en bloques de órdenes de tipo bullish, etcétera, etcétera. Pero lo que básicamente vamos a encontrar en la curva anterior y que va a permitir que nosotros confirmemos una operación, confirmemos la direccionalidad o la nueva direccionalidad del precio, o dicho de otra manera, podamos reentrar al mercado, sea que ya tengamos una operación previamente colocada, van a ser este tipo de bloques de órdenes que se han formado en la curva de ventas anterior. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Repito, los bullish order blocks fallidos, porque mientras estuvo formando la curva de ventas, esos bullish order blocks que se formaban en esos mínimos estaban en low resistance conditions y el precio estaba yendo básicamente a neutralizar liquidez en external range liquidity, es decir, rangos de liquidez externa, y es justamente esa la razón por la que veíamos el precio cayendo y cayendo y cayendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que ahora vamos a ver en esa curva de compras es básicamente la formación de una expansión alcista que vaya respetando esos mismos bullish sharp blocks que se formaron en la curva de venta anterior y que ahora van a servir potencialmente para que nosotros recoloquemos órdenes en el mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el setup que vamos a utilizar en una tendencia alcista o en una potencial tendencia alcista que se ha de formar luego de que el precio haya llegado a un soporte importante, es utilizar los bullish reclaim blocks que van a estar constituidos, perdón, por las últimas velas de los impulsos de la curva de venta
de ventas anterior, ¿de acuerdo? Esa última vela bajista, que era el bullish sharp block y que falló, ahora va a ser utilizado como un nivel para recolocar o recuperar esas órdenes que fallaron en la curva de ventas anterior. Cuando la curva de compras se forma, esos viejos order blocks fallidos, como le he mencionado, van a ayudarnos o van a permitirnos a nosotros encontrar los niveles más próximos de reacción en el price action. ¿Ok? Por lo tanto, podemos utilizar esos niveles para colocar largos o órdenes de compras. Tenemos un pequeño ejemplo aquí. Curva de ventas, curva de compras, claramente definida, si la logran ver. Colóquenme un 5 en el chat si logran identificar a plena vista esas curvas. Muy bien, Cristian. Muy bien, Juan Pablo. Excelente. Qué bueno que logren identificar esas curvas. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es identificar esos niveles de precio que van a ser importantes. ¿Qué hablamos en la teoría? Últimas velas de los impulsos bajistas de la curva de ventas, ok, anterior. En principio, quiero que se fijen en esta última vela, que me forme el último mínimo antes del stop run o el turtle suit buy. El precio sube. Aquí tenemos un breaker o una zona delimitada por el breaker. Puede ser utilizada así. Pero acá también tenemos un Ricken block, que también es utilizado y que nos delimita una zona de trabajo, una potencial zona de reacción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a utilizar estos bloques de órdenes de la misma manera en como utilizaríamos un order block natural, con su precio de apertura, esperando que cuando el price action permita que la cotización se mueva por encima del precio de apertura de esa última vela que está en este mínimo, y luego nos dé un retroceso, podamos entrar por confluencia. En este caso, ¿confluencia de qué? Tenemos Market Structure Shift, tenemos Breaker y tenemos también una zona de trabajo establecida por el Reclaimed Block. Y el precio sube. Lo siguiente, podemos utilizar o esta última vela del swing bajista, ¿ok? O dado que esta última vela del swing bajista tiene muy poco rango dinámico, y dado que ya existe aquí una pequeña reacción, podría yo colocar perfectamente una orden por mercado en largo y proteger con un stop loss por debajo de este mínimo. O podría esperar el desarrollo del price action de manera alcista hasta que el precio valide la zona delimitada por esta vela alcista vela bajista con un rango dinámico con mayor énfasis. Es allí cuando yo puedo utilizar esta vela con mayor rango dinámico, que es una vela bajista. Podríamos juntar esta vela elefante, una engulfing candle, con este doji como una sola vela y utilizar ese nivel para recolocar compras. ¿Qué buscamos o cuál es el objetivo de un Ricken block? Neutralización de máximos de la curva anterior. Compras aquí, impulso, retroceso, propulsion block, expansión, neutralización y por lo tanto external range liquidity o buy side liquidity buy stops. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí, ya logran identificar curva de ventas, curva de compras, primer nivel. Bullish power block formado en la neutralización de un mínimo anterior. ¿Tiene relevancia? Sí. ¿Puede ser utilizado como una zona de trabajo? Sí. ¿De acuerdo? Acuérdense que previamente esta zona o lugar en donde el precio se ha detenido tiene que estar establecida por nosotros en temporalidad mayor para entender por qué aquí podríamos tener la expectativa de formación de un swing low.
y por lo tanto aprovechar el order block que se forma en ese swing low. Expansión alcista, validación del bullish order block. Este es un bullish order block muy bonito, de un muy buen rango dinámico. Expansión, retroceso, zona de sensibilidad, expansión, reutilización, bullish order block, expansión. Siguiente nivel, bullish order block o bullish reclaim block, formado en un mínimo de curva de ventas anterior, que falla cuando el precio cotiza por encima de ese bullish reclaim block. El retroceso permite una compra o delimita una zona de trabajo. En cuanto tú veas la neutralización de estos mínimos iguales, candle line, mínimo más alto que el anterior, tenemos candle line aquí, muy interesante, muy bonita. Luego de que existe la neutralización, pues se expande, puedes entrar en compras en el cierre de vela con stop loss por debajo de este mínimo, dada ya la neutralización. Tercer bullish breaking block. Tenemos última vela de este swing bajista o impulso bajista de la curva de ventas anterior. Es una vela con un muy bonito rango dinámico. Cuando el precio cotiza por encima de esa vela, nos brinda nuestra zona de trabajo, mitigation block, breaking block, el precio se queda allí, bullish order block, bullish order block, bullish order block, expansión. ¿Hacia dónde? Hacia una zona de external range liquidity o buy side liquidity buy stops. Colóquenme un 5 en el chat si se ha entendido hasta el momento la definición del bullish reclaim block. Muy bien. Vamos ahora al bearish reclaim block. En el bearish reclaim block vamos a hacer énfasis en el market maker sell model. De la misma forma en como nosotros estudiamos el bullish reclaim block y lo utilizamos en una potencial formación de curva de compras, vamos a utilizar los bearish reclaim blocks cuando se esté por formar una curva de ventas. Vamos a tener a nuestra izquierda una curva de compras, ¿de acuerdo? Y en esta curva de compras, lo que vamos a tener en los máximos que se forman en esa curva de compras son bearish order blocks fallidos. ¿De acuerdo? Estos bearish order blocks están constituidos por las últimas velas de los impulsos alcistas. Primer bearish order block, fallido porque el precio continuó subiendo. Segundo bearish order block, tercer bearish order block. Pueden existir más y son perfectamente utilizables en la potencial formación de un market maker sell model, que está conformado básicamente por distribución, expansión, retroceso, redistribución, expansión, retroceso, redistribución, expansión, retroceso, redistribución, hasta que finalmente el precio o bien neutraliza una zona de sell side liquidity buy, sell stops, perdón, o recapitaliza un bullish order block para cambiar el modelo o el perfil de mercado. Cuando se esté por formar la curva de ventas, de la misma manera en como utilizamos los bullish reclaim block, en este caso vamos a utilizar los bearish order blocks fallidos como bloques de recuperación, como principales niveles para colocar cortos. Van a ser los niveles más próximos a ser utilizados. Primer nivel, bearish order block. Segundo nivel, bearish reclaim block. Tercer nivel, bearish reclaim block. Hasta que finalmente el precio neutralice una siguiente zona de sell side liquidity sell stops. Por lo tanto, el setup en una tendencia bajista es la utilización de este bloque de órdenes que está constituido por la última vela alcista de los swings impulsivos alcistas formados en la curva de compras anterior. Los impulsos, básicamente. Cuando se forma la nueva curva de ventas, esos viejos order blocks fallidos sirven para recuperar órdenes y son los niveles más próximos a ser utilizados para colocar cortos. Colóquenme un 2 en el chat si ya lograron identificar la curva de compras en la izquierda
y la curva de ventas en la derecha. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar, como lo mencionamos en la parte teórica, las últimas velas de los impulsos alcistas de la curva de compras anterior. Tenemos bullish order block formado en neutralización, perfectamente utilizable, neutralización de primer mínimo, segundo mínimo y el precio retrocede. Esto es posible en el price action y podemos ser víctimas claramente de este tipo de stop hands. Ahora, luego de esta neutralización, esperamos que el precio se vuelva a reintroducir. Podríamos utilizar este bearish order block, pero si el precio no nos lo permite, utilizamos básicamente el breaker que tenemos aquí, que sería la zona más próxima a trabajar dentro del price action. ¿Ok? Como segundo nivel, para delimitar nuestra zona de trabajo, última vela de este swing impulsivo alcista en la curva de compras anterior, precio de apertura, delimita nuestra zona de trabajo. Aquí inclusive podríamos establecer una medición de un nivel óptimo de entrada a través de los retrocesos de Fibonacci, máximo, mínimo, retroceso, nivel óptimo de entrada, en confluencia con un breaker block, bearish order block aquí, natural, y breaking block en el pasado. Venta. Neutralización de un siguiente mínimo en la curva de compras anterior. Siguiente nivel. Bearish breaking block. Última vela del swing impulsivo alcista de la curva de compras anterior. Delimita nuestra zona de trabajo. Repito eso. Delimita nuestra zona de trabajo. Para que cuando el precio valide o cotice por debajo de ese bearish breaking block, en un retroceso, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, 62% o 70.5%. No, no, revise si eres tú. ¿Sucedió algo, Juan Pablo? No, todo bien, señor. Ok. Se activó tu micrófono de casualidad, creo. Ah, bueno, señor. Dale, gracias. No pasa nada. Dale. Listo, como les estaba mencionando, podremos anclar máximo, mínimo, retroceso, nivel óptimo de entrada, que tenemos aquí en confluencia. Bearish Proportion Block, Bearish Short Block, Bearish Weekend Block. Entrada fina en esta zona de trabajo. Stop loss por encima del máximo más cercano que tengamos. Venta a por una siguiente zona de neutralización que se encuentre debajo de un mínimo de la curva de compras anterior o debajo de estos mínimos que representan una candle lamp, sell side liquidity, sell stops, sell side liquidity, sell stops, y evidentemente todos los mínimos que se forman en esta nueva curva de ventas están en low resistance conditions porque están expuestos a ser rotos. ¿De acuerdo? Haciendo una pequeña aclaración aquí en esta neutralización, tenemos, fíjense, neutralización de máximos anteriores, bearish order block formado en neutralización, y con mayor convencimiento podríamos entrar al mercado protegiendo ese máximo que ha creado una neutralización anterior, bearish weekend block, expansión bajista, bearish weekend block, expansión bajista, sell side liquidity, sell stops. ¿Hasta el momento tienen dudas? Pueden colocarlas en el chat. Y vamos a ir a un gráfico en vivo para que la clase sea un poquito más dinámica. Colóquenme por favor sus dudas o consultas. Si ya conocían este tipo de bloque de órdenes. Juan Pablo nos dice que no conocía el bloque de órdenes. Ahora tienes un nuevo recurso para entrar al mercado.
Aquí tenemos una consulta. ¿Los podemos utilizar mejor en confluencia con la ruptura, otro OV natural y posible neutralización? Claro que sí. Claro que sí. Como les digo, no les estoy dando una señal de trading con todos los conceptos que les estoy enseñando. Tampoco ningún truco ni nada. Es liquidez, ¿de acuerdo? Es como el market maker utiliza esos niveles de patrocinio institucional para recolocar sus órdenes. Y esa es la razón por la que muchas veces nuestros setups son una estrategia en sí. A veces funciona y a veces no funciona. Claramente que con el tiempo puede ser consistente aplicando una sola estrategia, pero saber este bagaje de conceptos te permite actuar en cualquier contexto, en cualquier situación. ¿De acuerdo? Yolima nos dice que no puede decir 5 a todo, pero que está aprendiendo cada día más y qué bueno de verdad. Gracias por confiar en mi trabajo, por cierto. Ahora vamos a ver un nuevo ejemplo. Bien, tenemos curva de compras, curva de ventas, perfectamente identificables, reacumulación, expansión, retroceso, reacumulación, expansión, retroceso, reacumulación, hasta que el precio llega a un siguiente nivel, una resistencia importante, puede ser un Bearish Block, puede haber el precio rellenado de un Fair Value Gap, o puede llegar a un Fair Value específico, ¿ok? El mínimo de un Order Block de tipo bajista, rellenar totalmente un imbalance, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es importante que primero establezcan resistencia importante, soporte importante y trabajen en ese rango. Es lo más sencillo que pueden hacer. En este caso, si vamos a operar ventas luego de la formación de una curva de compras, lo que vamos a hacer es identificar los bearish order blocks que se han formado a lo largo de toda la curva de compras y que han sido fallidos, básicamente. En este contexto, una vez que el precio ha formado el máximo que va a representar nuestro Smart Money Reversal, delimitamos ese máximo y trabajamos en esa zona. Protegemos ese último máximo creado en la neutralización y utilizamos el bloque de órdenes como nuestra zona de trabajo. Podemos hacer lo siguiente a partir de una neutralización, anclar Fibonacci máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada. Quiero que se fijen en esto. Si nos guiamos únicamente por un gráfico de líneas, entiéndase que ya existe neutralización de un máximo anterior, máximo mínimo, retroceso, y nuestro stop loss no va a estar necesariamente guiado por lo que veamos en un gráfico de líneas, sino por lo que veamos en un gráfico de velas. El stop loss, unos cuantos pips por encima del máximo que ha creado la neutralización, ¿de acuerdo? No en el mismo máximo. ¿Por qué? Porque el precio podría llegar a un rejection block y por el spread, el broker a propósito podría extenderlo para sacarte del mercado. Eso es muy común que cuando el broker a través de sus algoritmos detecta que tu stop loss está muy cerca de los precios cotizados en el activo que estés operando, induzca al spread a abrirse un poquito para sacarte y luego llevar el precio en la dirección que tú previamente habías analizado. Por lo tanto, la protección no es necesariamente en el máximo, sino unos cuantos pips por encima del máximo, ¿de acuerdo? Tenemos entrada bonita, nivel óptimo de entrada, 79%, expansión bajista. Neutralización, ¿de qué? Primer mínimo de la curva de compras anterior. En este caso, detectamos Bearish Weekend Block. No se quemen tanto la cabeza buscando el Bearish Weekend Block. Si ustedes colocan una venta aquí, vamos a simularla, ¿de acuerdo?
Si ustedes colocan una venta allí, saben que por debajo de los mínimos de la curva de compras anterior, hay liquidez, hay stop loss. Van a ir a por ese dinero. Es justamente lo que les aclaro en las anotaciones de las Weekly Notes 2. Expansión bajista por debajo de este mínimo. Para yo confirmar mi operación y que realmente el precio tiene intenciones de caer, necesito respaldarme en niveles. A eso le conocemos como monitoreo. Bearish Rick and Block. Validación del precio porque empieza a cotizar por debajo de ese Bearish Rick and Block. Retroceso. Bearish Proportion Block, que es el bloque de órdenes que les voy a dejar grabado para el día de mañana. Bearish Proportion Block. El precio termina por recapitalizar o el algoritmo interbancario termina por tomar toda la liquidez que se encuentra dentro del cuerpo de esta vela, que es un Bearish Proportion Block, porque en principio utilizaríamos su apertura, zona de sensibilidad, mean threshold, pero finalmente el precio termina por romper un poco más arriba. En este caso, protegerías esta potencial operación por encima de este máximo que hay. Este máximo, fíjate, neutraliza el máximo de la vela anterior. En menor temporalidad, se vería mejor. Podrías utilizar incluso el Bearish Sharp Block que se forma en esa neutralización. Si hacemos un pequeño acercamiento, fíjate cómo esta vela neutraliza el máximo de la vela anterior, induce a retail traders a compras, luego termina por generar o crear un dip. Se crea el dip, retroceso, protección por encima de ese máximo que ha neutralizado. Máximo neutralización, mínimo, retroceso, 79%, Rick and Block, Bearish Proportion Block, venta. Acá tenemos inclusive un Mitigation Block, esta vela bajista, Mitigation Block, porque debió ser utilizada como un nivel para comprar, Bullish Order Block, roto, Mitigation Block. No breaker, porque para que sea breaker, este máximo tendría que haber sido más alto que estos dos máximos, o que este máximo más reciente. Por lo tanto, Mitigation Block. Expansión bajista, neutralización del mínimo de la curva de compras anterior. Tenemos aquí un siguiente nivel. ¿Qué pasa con estas velas con un rango dinámico bastante amplio? Van a funcionar, pero si la direccionalidad es alcista, no se olviden de hasta dónde llegar. Entonces aquí, este Bearish Breaking Block sí se utiliza, precio se reintroduce, Bearish Order Block, expansión bajista, Rejection Block, que es un nuevo tema que vamos a estudiar el día sábado. En este caso, para que ustedes vean hasta dónde llegar, cuándo pueden utilizar los Bearish Breaking Block con alta probabilidad y cuándo ya no sería de alta probabilidad. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Vamos a buscar un ejemplo de un Bullish Breaking Block. Los leo en el chat mientras yo busco un ejemplo que sea básico y entendible para ustedes. Luego con el tiempo van a poder afinar el ojo. La idea es que por lo menos le dediquen una hora al día a estudiar sus gráficos y de esa manera se les va a hacer bastante sencillo.
Bien. La idea de la utilización de estos weekend blocks es que en la medida en la que tengamos la formación clara de un mínimo y de un máximo, dependiendo de la curva que estemos analizando, se va a hacer más factible su utilización. Esto no quiere decir que sí o sí lo tengan que utilizar o que buscar a la hora de sus operativas, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen información clara en sus gráficos y ya saben en qué dirección operar, el Weekend Block básicamente lo que va a hacer es un recurso más que va a favorecer su monitoreo o sus posibles reentradas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Should buy, curva de ventas, curva de compras. En este caso, podría haber utilizado perfectamente este primer bullish short block para entrar. Este es un bullish short block natural. ¿Okay? Los weekend blocks van a ser los que se han formado en los mínimos de la curva, en este caso de ventas, anterior. Por lo tanto, primer bullish weekend block utilizado en principio. Acá tengo un breaker, también lo puedo utilizar. Acuérdense que delimita mi zona de trabajo. Expansión, neutralización de máximos, retroceso, bullish weekend block, expansión. ¿A dónde voy a irme? A la neutralización de los máximos de la curva de ventas anterior. No voy a tomar este doji. Voy a tomar esta vela con un rango dinámico más alto, más importante, más relevante. Fíjense en lo siguiente. Aquí yo podría haber tenido en este retroceso la recapitalización de este R block como tal, si junto las dos velas. Eso es factible. Pueden hacerlo con total confianza. Pero acá también tengo un bullish weekend block formado en este mínimo. Una vez que el precio valida la zona, empieza a cotizar por encima, retroceso, bullish weekend block, expansión. Retroceso nuevamente, bullish weekend block, expansión. ¿A por qué? A por la neutralización de los máximos de la curva de ventas anterior. No tiene mucha ciencia, es sencillo el concepto, pero sí tienen que saber ubicarse. Acá, por ejemplo, si yo veo una temporalidad diaria, lo que yo voy a observar, vacío de liquidez. Estuvimos analizando esa parte, ¿verdad? Voy a establecerme mejor la zona. Oh, aquí. ¿Qué tengo aquí? For validar. Probabilidad favorecería una potencial expansión alcista del precio hasta el relleno de ese fair value gap. Billy Short Black en menor temporalidad, bajo 4 horas. Ojo que no es una temporalidad tan baja tampoco. Curva de ventas, curva de compras, a rellenar el fair value gap. Y utilizo, si quiero colocar ventas, Billy Short Blacks que se forman en este máximo. Luego de que ya se haya rellenado el fair value gap pendiente. Puedo operar estas compras perfectamente si es que no quiero esperar que el precio llegue hasta este Billy Short Black. Puedo operar compras. De esa manera aprovecho ambas curvas, ¿de acuerdo? Bueno, la sesión del día de hoy ha llegado hasta aquí, pero si quisieran ver algún ejemplo en un par específico, voy a dar esa posibilidad. Dado que ha sido una sesión corta, pero creo que ha sido bastante preciso. Si no, pueden hacerme las consultas, cuándo utilizarlo, cómo encontrarlo, para repasar un poco. Tenemos minutos, no se preocupen por eso. ¿Cómo nos sale?
Oro, por ejemplo. A ver, vamos a buscar aquí ejemplos. Bullish Share Block, creado en neutralización. Primera zona de trabajo. Expansión. El precio no nos brinda un retroceso. Claro, estamos en 4 horas. La idea es procurar buscar el comportamiento favorable para entrar al mercado a través de la utilización de este nuevo tipo de bloque de órdenes. Para este caso, yo podría utilizar este Bullish Weekend Block para establecer la zona más cercana a la que el precio podría llegar. Primer Bullish Weekend Block. El precio se queda corto. Aquí habría que ajustar zona en menor temporalidad, porque dentro de este rally alcista podríamos tener un Proportion Block en menor temporalidad. Y si se fijan, luego de la formación de los cierres, cierres de vela de este mínimo, en la apertura de esta vela alcista, que me valide el swing low porque el precio cierra por encima de la vela bajista anterior, de esa manera se me valida también el Bullish Share Block. En el movimiento de manipulación, aquí tengo Weekend Block, que es algo que vamos a estudiar también. Entonces ahí es cuando podría tener la expectativa de que el precio ya no va a llegar necesariamente a ese Bullish Weekend Block, ¿de acuerdo? Primera zona donde podría monitorear mi potencial compra. Mínimo, máximo, cuerpos de vela, acuérdense, en este caso 62%. Y lo que tengo aquí básicamente es un breaker block, o la zona de un breaker block. ¿Sí se fijan? Tenemos aquí breaker block. ¿Por qué es un breaker? Que rompe un mínimo y se deja neutralizar hacia arriba. Por lo tanto, cuando el precio retroceda, van a haber traders compradores que van a procurar mitigar sus ventas colocadas en este rally. Esa es la razón por la que podríamos esperar un rally alcista. Si nosotros queremos confirmar en un minuto, ¿qué confirmaciones podríamos utilizar? Lo mismo. Acuérdate que el mercado es fractálico. Vamos a ir a menor temporalidad, ¿vale? Primero quiero terminar con este ejemplo. Breaker block, zona de trabajo establecida por ese breaker block. ¿De acuerdo? Bullish weekend block. En este caso podríamos utilizar este nivel de Fibonacci. Una vez que el precio cotiza por encima, bullish weekend block en este mínimo, expansión alcista, neutralización de máximos iguales, máximo, máximo. Si no utilizo este bullish weekend block, puedo utilizar este cercano también. Compra, bullish block y expansión bajista. ¿Por qué es relevante este bullish block? Porque se crea la neutralización de estos máximos iguales. Entonces, puedo operar compras, pero tengo que saber hasta dónde llegar. ¿De acuerdo? Acá se purga a todos los traders en compra, se induce a ventas, finalmente el mínimo a proteger es este, y el precio sube. Vámonos a temporalidad de un minuto. Curva de ventas, curva de compras, y delimito o establezco en primera instancia todos los bullish weekend blocks que puedo encontrar en el camino. Yo aquí inclusive podría ya entrar al mercado. Estoy en un minuto, ojo. Veo la neutralización de este mínimo. En cuanto el precio se introduce dentro del cuerpo o rango dinámico de ese bullish fair block, compras. A por todos los máximos de la curva de eventos anterior. Primer bullish fair block. Weekend block. El precio se introduce en el rango dinámico de ese bullish weekend block. Expansión alcista.
Borro ahora esto, voy a este mínimo. Bullish Weekend Block, movimiento de manipulación de esta vela alcista, expansión, cierre, apertura, Euroswing, expansión, cierre, apertura, Euroswing, expansión, cierre, doji, apertura, manipulación, Euroswing, expansión, cierre, apertura, manipulación, expansión, cierre. Acá tengo, en este caso, dado que son dos velas muy pequeñas, tomo esta vela. Para juntarlas, la idea es fusionarlas. Bullish Weekend Block, Euroswing, Bullish Weekend Block, expansión, cierre, apertura, Euroswing, expansión, cierre. Bullish Weekend Block, no llega a la zona, ajusto la zona aquí, zona de trabajo. Podría utilizar este máximo como un mitigation block en confluencia con la zona de sensibilidad de un Bullish Weekend Block, expansión a por los máximos de la curva de ventas anterior. Nuevamente, Bullish Weekend Block, mínimo, interesante, mínimo creado en el impulso bajista de la curva de ventas anterior, expansión, Bearish Order Block, formado en neutralización, venta. Bullish Order Block, expansión, Bearish Order Block, rejection, expansión bajista. Estamos utilizando básicamente en un minuto lo mismo que hemos estado estudiando a lo largo de todas las 4 lecciones hasta el momento del bloque 3. ¿Está todo entendido? Lo demás es práctica. Muy bien. Vamos a ver un último ejemplo. En esta temporalidad, o vamos a procurar establecer un setup de esa temporalidad mayor. 4 horas. Voy a marcar este mínimo de la vela alcista, este máximo de la vela alcista. Tengo definido mi rango de imbalance. Se rellena el imbalance con cuerpos de vela. Muchos van a utilizar este Bearish Order Block. Por eso la reacción del precio. Luego finalmente, boom, relleno de la mecha que tiene liquidez expuesta. Temporalidad menor. Ajusto los niveles que tengo aquí. Vela alcista. Ajusto la siguiente zona. En este caso ya vendría a ser mi Fair Value Gap. Si lo quiero ajustar aún con más detalle, me voy hasta el máximo de esta vela bajista y el mínimo de esta vela bajista. Ese rango, ese margen en donde solamente hay volumen bajista, es mi Fair Value Gap. ¿De acuerdo? Como repaso, ¿no?, de los temas que ya hemos estudiado. Fair Value Gap, el precio va, rompe el Fair Value Gap, retroceso, mínimo de una curva de ventas anterior, Bullish Weekend Block, delimito la zona, no, ya 30 minutos no, 15 minutos. En este caso, solamente para que observen la reacción, porque básicamente el horario no es operable, al menos cierre de mercado, 5 p.m. hora New York, apertura de Hilson de Asia, mínimo, máximo, Hilson de Asia, además del Asian Range, expansión alcista, neutralización del máximo anterior, y acá podríamos tener stop loss 5 pips, y hasta el momento pues tener unos 20 pips, 1 a 4, perfectamente operable la Kilson, o si en todo caso quieren proteger este mínimo que se encuentra en el formado en el Weekend Block, entrada,
5 pips. Entonces, voy a dejar esta lección hasta aquí, porque hay aún muchísimo más por estudiar. Poco a poco vamos a ir aunando todos los temas. Y por mi parte ha sido todo acá, traders. Espero que se haya entendido y les deseo una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ti, Cristian, por tu asistencia. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Orlando. Gracias, Yolima. Eric, por supuesto. Yo los mencioné todos, ¿verdad? Cristian, Eric, Juan Pablo, Orlando y Yolima. Gracias, cuídense. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día... Mañana es jueves, ¿verdad? Viernes. Porque mañana tengo un vuelo, pero no es obstáculo igual para no dejarles material educativo. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.